lo que ha pasado en nuestra sinagoga, en nuestra reunión, y hay una manifestación fuera de lo normal, aunque este hombre estaba ahí con un demonio, miembro de la congregación, y viene Jesús y echa fuera el demonio. Cuando Jesús viene, cosas ocurren. Fuera de lo normal. Y necesitamos y deseamos una manifestación de Jesús aquí. Y está encendido. Ya. Y cuando Jesús nos visita, y eso es lo que deseamos, la presencia de Jesús en nuestra congregación, en nuestros hogares, cosas asombrosas ocurren. ¿Verdad? Que las cosas no van a siempre seguir igual. Aleluya. El propósito de Dios no es que solamente somos asombrados, transformados por su poder. Gloria a Jesús. Necesitaba un nuevo micrófono. No sé si me puedes echar una mano. Gloria a Dios. Aleluya. Segundo. Aleluya. Qué bueno es tener técnicos. Gloria a Jesús. La voluntad de Dios, el propósito de Dios no es simplemente que genera asombro y discusiones, sino transformación en las vidas. Y versículo 29 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, que es Pedro, y Andrés, su hermano, con Jacobo y Juan, los primeros 4 discípulos que Jesús llamó. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y tomó de la mano y la levantó, y inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Primera fase, al salir de la sinagoga, ¿ok? ¿Cómo es? Nosotros esta mañana, la sinagoga era el lugar donde ellos iban para escuchar la palabra de Dios. Esa era una tradición que en el pueblo de Israel ellos levantaron sinagogas en todos los pueblos para que todos los sábados pudieran ir y escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Y Jesús se fue a las sinagogas y vemos en su ministerio que muchas veces se fue a predicar en las sinagogas. Como un rabino en este tiempo tenían derecho de predicar en las sinagogas. Le abrieron la puerta sin saber lo que iba a decir antes. Pero él salió de la sinagoga y nosotros en las iglesias queremos que Jesús viene y nosotros queremos ser como Jesús. Eso es nuestra meta, de ser como Jesús. Ser transformado por el Espíritu Santo, ser transformado por la palabra de Dios, hacer las obras de Jesús. Amén. Y se puede decir amén, somos pentecostales, ¿vale? Es permitido incluso durante el tiempo de coronavirus. Se puede decir amén, aleluya, gloria a Dios. Y él salió de la sinagoga, su ministerio no estaba limitado a la sinagoga, y nuestro ministerio, mi ministerio, tu ministerio como creyente, ambasador de Jesucristo, no está limitado a las 4 paredes. La palabra de Dios dice, el sembrador se quedó en casa y tiró todas sus semillas dentro de la casa y no pasó nada.
¿Lo dice así o me equivoco? Me equivoco, ¿verdad? No, dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Ok? Jesús salió de la sinagoga. Nosotros, en aproximadamente 40 minutos o una hora, vamos a salir de aquí. ¿Y cómo será nuestro salir? Ánimo, hermanos. Sembrar la semilla de la palabra de Dios. Yo sé que algunos están comprometidos y dedicados a hacerlo, de compartir el Evangelio a los que no conocen a Jesús, de compartir el amor de Dios a los necesitados, a compartir uno con el otro. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cómo es tu salir? En este caso, Jesús se fue a la casa de sus discípulos, Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y ellos abrieron la puerta a Jesús. No eran vidas herméticas, eran abiertas. Y eso nos habla a nosotros de tener la puerta de nuestra casa abierta y la puerta de nuestros corazones abierta. Corazón abiertos para recibir de Jesús, recibir uno del otro, porque Jesús vino con los dos hermanos, Pedro y Andrés, Simón y Andrés, y Juan y Jacobo, y entraron en la casa de Pedro. Era un estilo de vida abierta, no estaban aislándose. Ahora tenemos el aislamiento por obligación, por la ley, pero tenemos que tener la casa, el corazón abiertos para recibir de Jesús, recibir de nuestros hermanos. Gloria a Dios. Y incluso tenemos en las epístolas, ¿no?, que nos enseña de ser hospitalarios. ¿Se dice así? Hospitalarios. De invitar a tu hermano, tu hermana, personas incluso que no conoces, los que están viajando a tu casa a comer contigo, bendecirles. No estoy diciendo que me tienes que invitar, por favor, estoy intentando perder algunos kilos, pero hermanos, abrir vuestros corazones uno al otro. Y a los que no conocen Jesús, a las personas que están viajando. Yo recuerdo, antes de casarnos, yo digo a Inés, mira, cuando estamos casados y vemos una persona que está viajando, puedo invitarle a casa para que duche conmigo, no, que duche no, en mi casa, disculpa, y que ducha y le damos de comer y algo, y ella dijo, pues claro, he cumplido mi palabra. Sí, muchas veces. De vez en cuando hemos tenido en casa personas que han estado semanas sin ducharse. Esas personas que se ven con la mochila viajando y le han duchado en nuestra casa, hemos limpiado su ropa, hemos dado nueva ropa y le hemos compartido el Evangelio con ellos, ¿no? Es un riesgo. Pero la palabra de Dios dice, algunos de vosotros habéis sido huéspedes de ángeles sin saberlo. ¿Ok? Si no tomamos un riesgo, nunca vamos a tener esa bendición y oportunidad. Gloria a Jesús. Entonces, ellos abrieron la puerta. Simón y Andrés abrieron la puerta a Jesús y Juan y Jacobo y entraron. ¿Y qué encontraron? Siempre cuando entras en casa de alguien o en la vida de alguien, verás cosas que no está bien. La suegra de Pedro no estaba bien. Y algunas veces vemos que Jesús entró en casa de personas y entró en Lucas capítulo 7, versículo 39. Él estaba comiendo en casa de un fariseo y entra una mujer, empieza lavando los pies de Jesús y el fariseo dice, cuando vio esto el fariseo,
que le había conviviado, dijo para sí, si fuera profeta, conocerá quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, este fariseo en su corazón, él tenía juicio sin misericordia, porque era cierto, era pecadora. Por lo que entendemos, quizás prostituta o algo así. Y ella entró y en su cultura era una persona inmunda que no se podía tocar, era pecadora. Y él estaba juzgando a esa mujer sin misericordia. Y Jesús estaba mostrando que Él es Cordero de Dios, que ha venido para perdonar, traer perdón, llevar todo el pecado del mundo. Y Él dijo, sus pecados son perdonados. Y dice, en versículo 49, dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? En otra ocasión Jesús estaba en casa de alguien y con los fariseos y había un hombre que tenía enfermedad ahí, un mano seco, y Jesús les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Entonces, ellos callaron porque era una religiosidad equivocada. Ellos estaban intentando cumplir la ley de Dios, pero estaban equivocados en su manera de pensar. Y eso fue llevado al descubierto para nuestro bien. Otra ocasión en Lucas capítulo 9, Jesús dijo a Zaqueo, hoy, recuerden a Zaqueo, ¿no? El bajico que subió al árbol y para ver a Jesús, él era un hombre que estaba trabajando para sacar dinero del pueblo de Israel para pagar a los romanos, y él sacaba más de lo que tenía que sacar porque tenía el privilegio de hacer eso. Los romanos le dicen, mira, cada persona queremos 10 euros, si tú quieres cobrar 30, 20 para ti. Estaba robando el pueblo, y Jesús dijo, hoy voy a comer en tu casa. ¿Vale? Quizás no estaba preparado. ¿Te imaginas que llego a mi casa después de un domingo, después del culto o algo así, y vengo con varias personas? Digo, Inés, van a comer con nosotros hoy. ¿Qué va a decir Inés? Me podrías haber llamado antes, pero entendemos que en este tiempo no tuvieron móviles. Y entonces Jesús dijo, voy a comer contigo. Y luego Él se pone, en versículo 8 de 19, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a las pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe lo que dice la ley? Si tú defraudas a alguien, tienes que devolverle el dinero 7 veces más. Eso es lo que dice la ley. Si tú robas algo de alguien y te arrepientas, tienes que devolverlo 7 veces más. Bueno, si a mí me devuelven 7 veces más, tengo todos mis problemas solucionados toda la vida. Pero 7 veces más. Es lo que dice la palabra de Dios, la ley de Moisés. Y él dice 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no dijo, no, 4 veces más, no, 7 veces más, porque Jesús ve el corazón. Amén. Jesús ve el corazón arrepentido. Y dijo, salvación ha visitado esta casa hoy.
Wow, aleluya. Un pecador arrepentido. Okay. Cuando Jesús llega a casa de Pedro, dice, se encuentra su suegra. ¿Qué nos dice? Que su suegra vive en la casa de Pedro y su esposa. Como hemos visto, Pedro estaba casado, normal. Eso es normal, casado. No habla de sus hijos, pero estaba casado y tiene la suegra viviendo con él. Podemos suponer que Pedro tenía compasión con su suegra o que estaba esperando la herencia o que Pedro estaba dominado por su suegra y su esposa. Pero vemos otra cosa. Dice, al entrar en la casa de Pedro, enseguida Pedro y Andrés hablaron de su suegra. Quizás estaba en otra habitación, acostada. Vemos por las palabras que transmite que era una enfermedad bastante grave. Estaba ella con fiebre, y los fiebres en aquellos tiempos son muy peligrosos porque son índice, como sabemos, de enfermedad o infección en el cuerpo, y a veces si hay una infección hace falta penicilina para curarlo y puede matar, puede morir de una fiebre de las infecciones. Pero ella estaba gravemente enferma y Jesús, y eso cuando le hablaron de ella a Jesús, demuestra la preocupación de Pedro y Andrés por su suegra. Vemos en la palabra de Dios varias suegras que tienen buena relación con sus hijos, con sus yernos y nueras. Uno es Naomi y en este caso Pedro tenía buena relación con su suegra porque estaba cuidando de ella. Gloria a Jesús, ¿no? Ay, Señor, convierte nuestras suegras en buenas suegras. Hay una cosa que hay que entender. Las suegras, ¿qué son? Son madres. Las suegras son madres. ¿Ok? Las suegras son madres. La madre de mi esposa es mi suegra, pero es la madre de mi esposa. Gloria a Jesús. Y Jesús les sanó. Pedro tenía suegra, estaba casado. Vemos que también que Jesús tenía hermanos, familia. Eso quiere decir, si Jesús tenía hermanos, que su madre, la Virgen María, no estaba virgen toda la vida. Ella estaba virgen hasta que nació Jesús. Estaba casado con José y tenía relación normal de matrimonio con José, porque si no lo tenía, por la ley judía, José no era su esposo. Para casar legalmente, incluso en la ley hoy en día, hace falta la unión matrimonial. En Mateo capítulo 13, versículos 54, dice, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, como era su costumbre, de tal manera que se maravillaban, diciendo, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y luego dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Porque pensaban que era naturalmente hijo de José. ¿No se llama su madre María? Que estaban hablando de
esposo y esposa, María y José, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaron de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Menciona su madre, Jacobo, o Jacob en hebreo, que no era uno de los 12. Menciona José, Simón, Judas. Y por lo que entendemos, bueno, muchas veces traducen ese nombre Jacobo a Santiago y creen que fue el hermano de Jesús que escribió el libro de Santiago en la Biblia, y Judas que escribió el libro de Judas, pero eran hermanos de Jesús, pero no eran seguidores de Jesús en este tiempo. En Marcos 3, versículo 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre, quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pero qué bonito, ¿no? Que su madre y sus hermanos preocupaban por él y vinieron a buscar a Jesús. Su madre y sus hermanos vinieron a buscarle, pero no vinieron porque quisieron traer un bocadillo o algo de comida para suplir sus necesidades. En versículo 20 dice: se agolpó de nuevo la gente, de modo de que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Sus hermanos pensaban que Jesús estaba loco. Y ojo, incluso su madre, porque vino su madre también. Y pensaban que estaba loco Jesús. Su madre, que había experimentado un mover de Dios tremendo en su vida, vino con sus otros hijos para prender a Jesús porque pensaban que está fuera de sí, está loco. Lo que está haciendo está mal. Después de la resurrección, se quitó el velo de sus ojos, vieron quién era Jesús de verdad. Ellos eran testigos de la resurrección, vieron Jesús. En Hechos vemos que María estaban ahí cuando cayó el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. Y sus hermanos le siguieron después de la resurrección. Ahora vemos la sanidad de la suegra de Pedro. Gracias, Señor, que tú sanas suegras. Aleluya. La sanidad. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y le levantó inmediatamente. Le dejó la fiebre y ella le servía. Ahora, cuando leemos esta frase, este versículo aquí, no hay nada de emocionalismo. No dijo que ya había un grupo de personas tocando instrumentos fuera de la casa. Da, da, da. Y no había nada de
de espectacularismo. Entró en la casa, ve a la suegra, se acercó, tomó la mano, le levantó y ella, la fiebre se va y ahí empieza sirviendo. Y eso es como obra Jesús. Nada de espectáculo, nada de emocionalismo. No hace falta música de fondo, ni emociones, ni nada de eso. Jesús te puede sanar ahora mismo así, sin problemas para Él. Gloria a Jesús. Te puede librar en un instante. Wow. Quizás su suegra ni esperaba nada de eso. Seguramente que no. Fue una sanidad instantánea. Ahora, se acercó Jesús, el Maestro, Hijo de Dios, se acercó a un enferma. En la ley de Dios, tú no podías acercar a una enferma, especialmente si eras un maestro, un sacerdote. Vemos en la parábola del buen samaritano, una persona que subía desde Jericó, cayó en manos de ladrones, fue golpeado, empezó sangrando, le dejaron por muerto. Y dice que un sacerdote pasó, le vio cómo estaba y siguió. ¿Por qué? ¿Por qué le dejó? Porque él estaba en camino a Jerusalén para servir en el templo y no pueden tocar a una persona sangrando. Otro vio el hombre ahí, medio muerto, o parece que estaba muerto, ni se acercó. No, es un levita, ¿no? Levitas son sacerdotes. No se tocó a esta persona porque no quiso contaminarse con la posible enfermedad o sangre. No lo pudieron hacer. Era prohibido por la ley. Y luego vino el samaritano. No sé las costumbres de los samaritanos, pero él se involucró, se manchó las manos y ayudó al hombre. Jesús, cuando él se acercó a la mujer enferma, él estaba quebrantando todas las normas para un maestro, para una profeta, para un sacerdote. Estaba quebrantando todas las leyes. No podía acercar a alguien con fiebre, porque se puede contaminarse a sí mismo y contaminar a los demás. Y moscas. Y entonces le tomó de la mano, le tocó, una enferma. No estaba practicando la distancia social. Vemos la distancia social en la palabra de Dios. Es algo bíblico cuando hay pandemias. Él no lo hizo. Y no estoy diciendo con eso que debemos quebrantar las normas de distancias sociales. Tenemos que guardar las distancias. Hay que tener cuidado. Cuando el gobierno dice esas cosas, por algo es. ¿Ok? Y gloria a Dios que estamos viendo menos casos en España, ¿no? Gracias a Jesús. En otros países están subiendo, en Sudamérica especialmente, está subiendo mucho. Él tocó a la mujer. La sanidad era inmediata. Ahora tenemos la enseñanza, la doctrina de la sanidad. Debemos confiar en Jesús y clamar a Jesús para que Él nos sana cuando estamos enfermos. Eso debe ser nuestra prioridad número 1, venir a Jesús. Pero ¿qué pasa cuando sigues enfermo? ¿Es bíblico ir a un médico? ¿Es
muestra que no tienes fe, que no eres buen cristiano si vas a un médico, porque la mujer que tiene el flujo de sangre dice que había gastado todo su dinero y había sufrido mucho por los médicos. Entonces, obviamente los médicos son malos, 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 malos. No. Cuando Jesús sanó un leproso, no sé si recuerda lo que dijo Jesús al leproso. Vete a los sacerdotes y muéstrate a ellos, por testimonio a ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento, si alguien tenía la lepra, había leyes para ser curado sobrenaturalmente de la lepra. Y tenía que estar apartado del pueblo durante cierto tiempo, cuando el sacerdote declaró que era un leproso, y luego cumplir unos ritos, un sacrificio, y luego después de un tiempo venir otra vez para que el sacerdote podía ver si estabas curado. Porque había sanidad en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes, ellos cumplieron la función de los médicos en el Antiguo Testamento. Tuvieron que ver si alguien tenía un brote de una enfermedad contagiosa. Entonces Jesús estaba diciendo, vete a los sacerdotes para que ellos ven que estás curado, para testimonio a ellos. Y sabemos que Lucas era médico amado. Lo que dice en Galatas creo que es. Médico amado. Gloria a Jesús. Este versículo está en Lucas capítulo 5, versículo 14. Dice, y le mandó que no le dijese a nadie, sino le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, cuando la suegra de Pedro recibió la sanidad, se levantó y les servía. Jesús tocó su vida. Necesitamos que Jesús nos toque para limpiarnos de todo nuestro pecado, de todo el pudredumbre que tenemos en el corazón. Señor, obra en nosotros, ten misericordia de nosotros. Y Jesús nos limpia con su sangre preciosa y nos sana. Y ella fue sanada y les servía. Otra cosa que era fuera de lo común, que enseguida empieza sirviendo a Pedro, a Andrés, a Jacobo y Juan. Enseguida empieza sirviendo. Jesús le había sanado y ella sabía que estaba bien. Gloria a Jesús. Wow. Pues Marcos 1, versículo 32. Dice, cuando llegó la noche, luego el sol se puso y le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejando hablar a los demonios porque le conocían. Ok, aquí. ¿Por qué por la noche? ¿No? ¿Por qué no vinieron durante el día? Porque era el sábado, día de descanso. Y ellos se fueron a sus casas y después de ir a la sinagoga, estaban en sus casas y
hablando de lo que había ocurrido, una liberación en la sinagoga, y luego cuando viene la noche, es cuando termina el sábado. Los días en el calendario hebreo empiezan cuando se pone el sol. Entonces, el sábado empieza viernes por la tarde cuando se pone el sol. Empieza cuando se pone el sol. Entonces, para nosotros aún es viernes a las 8 de la tarde, 9 de la tarde, es viernes hasta la medianoche, pero para los judíos no. Cuando se pone el sol ya es sábado. Hasta que se pone el sol, entonces están en modo descanso hasta que se pone el sol. Y el momento que se pone el sol, ellos dijeron, vamos a casa de Pedro porque Jesús está ahí y queremos que el Señor Jesús nos hace milagros, porque ahí sus milagros hay. Entonces trajeron dos clases de personas, los que tienen enfermedades y demonios, endemoniados. No toda enfermedad es demonio. Pueden pensar de nosotros que somos como los de la Edad Media, que pensamos que todo es demonio. Y el problema es que ellos han ido a otro extremo pensando que todo es natural. Aquí vemos personas con enfermedades y también con problema espiritual, aflicción diabólica. Y Jesús sanó los enfermos y echó fuera los demonios de los endemoniados. Con una palabra, como hemos visto antes en el caso de Legión, con una palabra, Jesús no tiene lucha para echar fuera demonios. Los ángeles, cuando Satanás hizo una rebelión en el cielo, los ángeles luchaban con Satanás. Era una lucha. Y vemos en Daniel que los ángeles luchan, es una batalla. Pero cuando en el cielo Dios echó Satanás y todos los ángeles que habían seguido a él, les echó fuera con una palabra. Jesús, tratando con los demonios, les echó con una palabra: fuera, cállate y fuera. Autoridad absoluta, sin cuestionar. Y dice que no les dejaban hablar porque ellos sabían quién era. No les dejaban hablar a los demonios, no porque iban a decir una mentira, porque ellos conocieron la verdad. Cállate y sal. Y gloria a Jesús, Él nos ha dado a nosotros esta misma autoridad. Lo que es una lucha para los ángeles no es una lucha para nosotros. Amén. La palabra de Dios nos advierte de no abrir la puerta, no dar lugar para Satanás. No dejar la puerta abierta por el pecado, por todas amarguras y cosas de esas. No deja la puerta abierta porque el enemigo aprovecha de una puerta abierta. Si dejamos la puerta abierta de la iglesia cuando vamos a casa, vamos a venir y ver que todo lo que hemos comprado con nuestro dinero ya no está porque lo han robado. Nosotros no solemos dejar la puerta abierta en nuestra casa. Algunas veces lo hemos dejado, hemos olvidado, hemos ido a la iglesia y hemos venido y digo, ¿esa puerta estaba abierta cuando salimos? Y sí, hemos olvidado cerrarlo nosotros. Ha ocurrido más que una vez y gracias a Dios el Señor nos ha protegido. No debemos abrir la puerta al enemigo porque va a aprovechar. ¿Cómo cerramos la puerta? En arrepentimiento del pecado. Restituir.
vivir para Jesús. Resistir al diablo y él va a huir de ti. Pero tú tienes que resistir. Amén. Incluso si tú piensas que tienes una opresión diabólica, tú tienes la autoridad para echarlo fuera, porque si crees en Jesús, si has sometido a Dios, la palabra dice, sométete a Dios, resistir el diablo y él huirá. No tiene opción. ¿Por qué? Porque el que tiene poder absoluta está en ti. Aleluya. Y te da este poder, esta autoridad absoluta. Gloria a Jesús. ¡Wow! Perdón, ¡Wow! Jesús es bueno. Esta mañana me he levantado con gozo en mi corazón. Versículo 35, estamos casi terminados. Dice, bueno, tengo unos 28 capítulos más. Y versículo 35 dice Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús se fue a un lugar desierto y oraba. Él estaba todo el tiempo ministrando a esta gente y luego se levantó muy temprano de la mañana, antes de levantar el sol, y se fue a un lugar solo para orar. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de apartarnos a un lugar lejos de nuestros móviles para buscar a Jesús y no mirar las notificaciones, no mirar el Instagram, no mirar el Facebook y buscar a Jesús? Y hay mucho poder en la oración. Incluso cuando trajeron un niño endemoniado a Jesús y los discípulos no pudieron sacarle los demonios, no le pueden echar. Jesús dijo, esto no sale sino por oración y ayuno. Ahora, Jesús no tenía problema en echarlo. Él no se fue a ayunar un día y orar un día. Él lo echó en el instante. ¿Por qué? Porque había ayunado y orado antes. Y cuando hacemos eso, el Señor nos da una sensibilidad a su Espíritu Santo y tendremos las claves para librar a la gente. Tendremos las claves para hablar la palabra que necesitan escuchar en el momento. Tendremos las claves para poner las manos encima y ver el resultado del reino de Dios. Aleluya. La oración, ¿es fácil o es difícil? Tú dime a mí. ¿Es fácil? Fácil, ¿no? Para mí es difícil. Colosenses capítulo 4, versículo 12 dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estáis firmes, perfectos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Hay tiempo en que, como yo esta mañana, levanto con una canción en mi corazón, con alegría, empiezo hablando con mis hijos y recordando buenos tiempos y todo lo que hemos pasado. Y hay otros tiempos en que hay que hacer un esfuerzo a favor de la iglesia para que sean firmes en Jesús, orando, clamando, intercediendo. A veces la oración no es fácil. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido.
y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Fíjate, en las sinagogas había demonios. En la iglesia hay personas con problemas diabólicos. Galilea era una región con la mayoría de gentiles, pero Jesús se va primero a las sinagogas judías. En Isaías capítulo 9, versículo 1, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que divididamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tú fíjate, Galilea de los gentiles. Jesús ministró a los gentiles y a los judíos. ¡Wow! Y vamos a terminar con esos 3 versículos. Dice: vino a él un leproso rogándole, y hinchado la rodilla le dijo: si quieres, otra versión dice, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, algo completamente prohibido, tocó a un leproso, y le dijo: quiero, si es mi voluntad, sé limpio. Así que él, hablando al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Gloria a Jesús. Hay muchas enseñanzas sobre la oración que dice: Señor, si es tu voluntad. E incluso he escuchado algunos ministros, el Señor les bendiga, ¿no? Pero diciendo: si no estás seguro de la voluntad de Dios, no ora, porque Dios no va a decir, no va a dar respuesta a una oración que dice: si es tu voluntad. Pero aquí tenemos un ejemplo. Si tú quieres, me puedes hacer limpio. Y Jesús dice: sí quiero. ¿Ok? Sí quiero. Vemos en la palabra de Dios qué es la voluntad de Dios. Vemos que sí es la voluntad de Dios de salvar nuestros seres queridos. Vemos que es la voluntad de Dios de que seamos sanados y librados. Vemos que es la voluntad de Dios que seamos prosperados. Vemos que es la voluntad de Dios que tengamos alivio, consuelo en nuestras dificultades y aflicciones. Vemos que es la voluntad de Dios que tu esposo sea salvado. Vemos que tu esposa sea salva, tus hijos que tienen un encuentro con Dios. Vemos que sí, eso es la voluntad de Dios. Pero a veces no sabemos. Y podemos decir: Señor, si es tu voluntad, eso es lo que yo quiero. Si es tu voluntad, Señor, dame un Mercedes bien grande y lleno de billetes. Puede ser que dice que no, Patrick, no estás preparado para eso. Lo vas a gastar en tonterías. Porque Él es mi Padre y me ama, sabe lo mejor para mí. Pero podemos decir: sí, Señor, si es tu voluntad. Si no estás seguro: oh Señor, yo sé que esto es tu voluntad y voy a seguir orando y clamando para la respuesta. Amén. Voy a esforzarme intensamente en intercesión y oración. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.